¿Por qué Buenos Aires tiene la misma población hace más de 70 años? Si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra dividida en 15 comunas, o sea, distritos que agrupan 48 barrios, pero no nos estamos refiriendo al área metropolitana, que es una de las mayores en Latinoamérica, que comprende la ciudad y su conurbación. Para eso vamos a comenzar hablando un poco de su evolución de esta ciudad y un poco de su historia, cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Así que comencemos. 1779, 1801, 1810, 1855, 1875, 1895, 1909, 1914, 1947 y 2018. La ciudad de Buenos Aires fue fundada en dos ocasiones. La primera en 1532 por Pedro de Mendoza. La segunda y definitivamente el 11 de junio de 1580 por Juan Garay. Desde sus inicios perteneció al Virreinato del Perú, del Imperio Español, siendo una ciudad de importancia menor en comparación con Lima. Sobre el casco urbano estaba amanzanado y cada manzana dividida en 4 solares. El primer censo fue en 1778 y reveló una población de 24.205 habitantes. A principios del siglo XIX, la ciudad fue creciendo alrededor de la Plaza Mayor y estaba organizada en cuadrilátero de 16 manzanas. La primera transformación de importancia se produjo en 1826, cuando se realizó el ensanche de algunas calles como Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Belgrano e Independencia. En 1853 se creó el Estado de Buenos Aires. Para esa época el espacio urbano se extendía hacia el oeste, hasta la Plaza Miserere y actuales calles de Jujuy y Pueyrredón, hacia el norte hasta la calle Santa Fe y hacia el sur hasta la calle San Juan. El censo de 1855 contabilizó 93.000 habitantes. La consolidación de la ciudad moderna hacia la década de 1860. Buenos Aires era ya una ciudad moderna, era la sede del poder económico debido al dominio del puerto y de la aduana. Mostraba su transformación principalmente en el crecimiento de su población. Lo hacía gracias al constante flujo inmigratorio europeo. A partir de 1890, el desarrollo industrial tomó fuerza y se sumó como factor clave de la economía urbana. Construyó sus nuevas residencias en la zona norte. Lo hizo en los barrios del Retiro y Recoleta y más allá, hacia Palermo. En el área tradicional del centro comenzaron a definirse sectores comerciales y bancarios. La población de Buenos Aires siguió creciendo aceleradamente y se triplicó a lo largo del último tercio del siglo XIX. Alcanzó los 664.000 habitantes en 1895, con la inmigración como principal motor de este crecimiento. Paralelamente se incrementó la red de tranvías, primero a caballo y después eléctricos, para cubrir la creciente necesidad de movilidad. En 1913 se inauguró el subterráneo, el primero en Iberoamérica. Se hizo entonces que a mediados de 1920 la construcción de caminos adecuados comenzó a tener presencia el transporte público. El censo de 1914 indica que se ha superado por mucho el 1,5 millones de habitantes, con la inmigración como principal impulsor de este crecimiento, y la ciudad fue creciendo a 2 velocidades. Los motivos fueron principalmente los hábitos culturales y la diferencia de calidad del transporte. En 1935, la población pasó a representar el 25.2% del país a ser el 35.4% en 1970. Y acá entramos donde la ciudad de Buenos Aires detuvo su crecimiento en 1945. Con 3 millones de habitantes, a diferencia del área metropolitana, que siguió creciendo. En 1947, la ciudad tenía 2.9 millones de habitantes, en el año 2018 3 millones. La población aumentó en 85.463 personas, hablando en porcentaje de un 2.78%. Entonces, ¿esto a qué se debe? En esta pirámide se ve como una base angosta y una cúspide ancha, que nos habla de una población envejecida por efecto de la baja natalidad
y aumento de la esperanza de vida al nacer. Esto lo vemos en la Plaza de Mayo. Vive menos gente ahora que hace unas décadas atrás. La plaza quedó rodeada de hoteles, ministerios y oficinas. Las familias de clase media alta, que sobre todo en los 90, se fueron masivamente a vivir a las afueras de la ciudad. A mediados del siglo XX, la escasa regulación estatal permitió ofertas de tierras de muy baja calidad ambiental en donde predominó la autoconstrucción, y las villas comenzó a ser un tipo de asentamiento alternativo para vivir en la ciudad. Por el contrario, en el distrito capitalino se densificaron las áreas consolidadas. Desde entonces la ciudad sufrió una transformación importante. Desde hace más de 70 años, la población está estancada aproximadamente en 2.9 millones de habitantes. En cambio, el área metropolitana, que abarca actualmente 40 municipios bonaerenses que integra el total de la población, aproximadamente de 12 millones de habitantes, y una superficie metropolitana de 4.758 kilómetros cuadrados. Desde 1960 siguió aumentando toda el área metropolitana, de 6.7 millones de habitantes, en 1970 8.3 millones de habitantes, en 1980 en 9.7 millones de habitantes, en 1991 en 10.9 millones de habitantes y en el 2001 en 11.4 millones de habitantes, hasta la actualidad, que aproximadamente es de 12 millones. Actualmente es en el área central de la ciudad autónoma de Buenos Aires donde se ubica la mayor parte de las actividades financieras y administrativas metropolitanas e incluso de escala global. Asimismo, ocurren procesos de renovación y revitalización urbana asociados a la valoración de su patrimonio histórico-cultural. En la parte de la descripción le dejo un link del documento si quieren abordar un poco más del tema. Así es que eso es todo, amigos. No se olviden suscribirse y nos vemos en otro programa. En otro video. Nos vemos en otro video.